La dama del paraguas. Federico Fellini está deprimido, una sensación que desconoce por completo. Pero los síntomas son inequívocos. Una caída libre en lo oscuro, un vaciamiento, una bruma que ensombrece su humor y anula su voluntad. Nunca antes le ha pasado, nunca se ha tomado nada demasiado en serio en su vida, porque hasta ahora todo pasaba. Y el buen humor y las ganas de vivir retornaban enseguida. Pero esta vez la cosa viene en serio. El año es 1955. Acaba de estrenar La Strada. En el extranjero lo celebran, pero en Italia lo despellejan de la derecha a la izquierda. Natalia Ginzburg le recomienda al psicoanalista que sacó a ella del pozo unos años antes. Es un judío austríaco junguiano llamado Bernhard. La Ginzburg, igual de remisa que Fellini a la exploración de la psique, le cuenta que ese hombre la devolvió a la vida cuando los nazis mataron a su marido Leone y ella quedó viuda, sin trabajo y con 2 hijos pequeños al fin de la guerra. Yo llegaba a su consultorio y me esperaba un vaso de agua y una rodaja de limón en una bandejita junto al diván. Me acostaba y sentía la brisa que entraba por la ventana y miraba el vaso y la primorosa rodaja de limón y escuchaba la voz de Bernhard. Solo puedo decirte que cuando me hablo a mí misma hoy, en la noche oscura, me descubro una leve y reconfortante pronunciación austríaca. Dicho por Natalia Ginzburg. Por supuesto, si estás leyendo el periódico, en el autobús, en el consultorio dental, en lo que se maquilla él o en lo que se maquilla ella, en este segundo párrafo ya notaste Natalia Ginzburg. Entonces ya quieres comprar el pinche libro de Natalia Ginzburg por culpa de este imbécil. Fellini se decide por fin a ir al consultorio de Bernhard, pero a los pocos minutos de acostarse en el diván se sofoca. No puede hablar. El médico abre la ventana para que entre aire. Fellini ve que afuera está por caer uno de esos gloriosos chaparrones de verano que hay en Roma. Inventa una precipitada excusa y sale corriendo. Se adentra en una plaza dejando que el agua lo empape. Cuando se queda sin fuerza, se queda con los ojos cerrados y los brazos caídos, perdido en la lluvia, hasta que de golpe se materializa un paraguas sobre su cabeza y una voz femenina le dice: ¿quiere protegerse? Fellini y su misteriosa acompañante esperaron juntos el fin del chaparrón. Conversaron, se besaron. Ella le dio su número de teléfono y dijo que tenía que irse. Él hizo todo el trayecto de vuelta a su casa repitiendo mentalmente aquel número, pero tardó una semana en atreverse a llamar. Cuando lo hizo, atendió una voz con acento austriaco. Había llamado por equivocación al doctor Bernhard. Fellini se trató 4 años con él. Era el único de los pacientes que tenía 3 sesiones semanales. Logró que las consultas fueran los 2 de sentados y que en lugar de diván y vaso de agua hubiera una mesita con strudel y strega, e incluso que a veces los encuentros fueran en la trattoria de la esquina, pero no logró nunca que el doctor Bernhard aceptara que las sesiones en el lugar donde Fellini pensaba mejor, más a gusto, manejando su auto, con su interlocutor en el asiento de al lado y el coche dando interminables y elípticas vueltas por las calles de Roma. Cuando el doctor Bernhard le pidió a Fellini que llevara un diario de sueños, Fellini lo hizo a su manera, en viñetas, como un cómic. Cuando se lo entregó le dijo: no se imagina cuánto más interesante sería esto si se lo contara en mi auto. El diario empezaba con un sueño siestero de Federico Fellini, después de leer un cuento de Dino Buzzati en el Corriere della Sera. Un sueño tan vívido que nomás despertar lo hizo subir a su auto, manejar hasta Milán para conocer a Buzzati y proponerle trabajar juntos la idea que fue plasmando en el auto durante el viaje. La famosa película que Fellini no podría filmar nunca, El viaje de Mastorna, o, como quería llamarla Buzzati,
la Dolce Morte, porque era la continuación y culminación de la Dolce Vita. Fellini quería contar la historia de un tipo que bajaba de un avión que hacía un aterrizaje forzoso en la nieve delante de la Catedral de Colonia. El avión era un DC-8. El tipo llegaba a un bar y ahí descubría que el vuelo en el que iba había caído en las montañas sin sobrevivientes. Mastorna iba a ser la historia de un hombre después de su muerte. Mastorna iba a ser el diario de sueños llevado al celuloide. Desde que hizo Giulietta de los Espíritus, Fellini consultaba videntes y espiritistas. Su consejero de cabecera era un tal Roll, un tipo que restauraba cuadros a oscuras y tenía poderes de telequinesia. Fellini llevó a Buzzati a ver a Roll. La leyenda dice que Roll depositó en el bolsillo de Fellini un papelito al finalizar el encuentro. En el papelito decía: no hagas esa película. La leyenda dice que Fellini tardó 3 años en descubrir el papelito. En el medio había enganchado a Dino De Laurentiis en el proyecto y le había hecho gastar una fortuna en decorados en Dinocittà, el estudio con que el napolitano pensaba superar a Cinecittà e igualar a Hollywood. Fue más por culpa de Dinocittà que de Mastorna que De Laurentiis se peleó feo con Fellini y llegó a embargarlo incluso. Giulietta Mazzini, la esposa de Federico, vio una mañana cómo entraban en su casa unos operarios y procedían a llevarse muebles y cuadros, y montó una escena legendaria, no con su marido, sino con el productor. Fue hasta sus oficinas y le dijo con su proverbial vehemencia que ella no tenía problema en que los chicos jugaran, pero que dejaran en paz a los adultos. Mastorna quedó trunca, pero no olvidada. Fellini tuvo un recrudecimiento cuando leyó Las enseñanzas de Don Juan de Castaneda. Logró contactar al esquivo autor. Tuvieron una larga conversación en que Fellini le mostró su diario de sueños. Eran historietas, se entendían en cualquier idioma. Hasta los brujos podrían leerlas sin problema. Dijo Fellini, y volvió a Italia. Consiguió hacer las paces con De Laurentiis y que éste le financiara una nueva aventura. El plan era subir a un auto en San Francisco, California, con Castaneda y las cámaras y enfilar al México profundo. Castaneda se bajó del viaje antes de subir. De Laurentiis desactivó el proyecto y se llevó las cámaras, pero Fellini partió igual con los datos para encontrar a Don Miguel, uno de los brujos compadres de Don Juan, y mostrarle su diario de sueños. Nadie sabe cómo le fue. Solo se sabe que volvió a Italia y empezó a dibujar, que era su manera de empezar una película. Pero aquella primera noche en Roma, cuando acababa de ponerle a una de las figuras que dibujaba los rasgos del brujo Don Miguel, sonó el teléfono en la madrugada y una voz le dijo: no hagas esa película. Ese fue el fin de Mastorna, hasta el último año de vida de Fellini, 2 décadas más tarde. Italia y el mundo lo trataban como un monumento para entonces, pero nadie le pedía una película. Después de un suelto periodístico que contaba melodramáticamente su cumpleaños con el título Cumpleaños de un desempleado, el Banco de Roma le encargó 3 comerciales. Fellini ya estaba grande y cansado, pero se acordaba de que en su diario de sueños había un par de escenitas que podían servirle. Empezó con más miedo que ganas, pero a los pocos días cambió. Dicen sus amigos que fue la última vez que se le vio feliz, aunque los comerciales nunca llegaron a filmarse. Quedaron en un estado de intensa y promisoria y finalmente trunca preproducción. Recién en el entierro de Fellini sus amigos descubrieron por qué. Durante esas semanas de conspicua felicidad, Federico se había reencontrado con una mujer de su pasado, a quien frecuentó en secreto y pintó una y otra vez durante esas semanas de agónica felicidad. La anciana dama asistió al funeral. Dijo que tenía todos aquellos cuadros en su casa y aceptó que los amigos de Fellini fueran a verlos después del entierro.
eran todos retratos al óleo de una hermosísima mujer de 30 años. Los amigos de Fellini preguntaron a la anciana cuándo había conocido a Federico. Ella dijo que a mediados de los años 50, en un parque, una tarde, durante una lluvia de verano, y sonrió como sonreía la fantasmal beldad de aquellos cuadros. Mi madre, que sospecho que aceptaría sin ofenderse ser definida como una lectora ocasional, mandó durante muchos años a encuadernar en cuero azul los libros que por algún motivo quería conservar. Y los tiene todos juntos en una bibliotequita angosta en su dormitorio. Son de una variedad absoluta, descarada, debajo de su aparente uniformidad. Hay libros que heredó. Ahí empezó el mandato de encuadernarlos. Hay libros que están ahí no por su contenido, sino por su dedicatoria. Hay hasta un compendio de recetas manuscritas en francés de su época del liceo y otro de cálculo diferencial que usó mi padre cuando estudiaba ingeniería. Y como todo lo relacionado con mi padre, muerto hace más de 20 años, es sagrado para ella. Hay de todo en esa bibliotequita de lomos azules y casi todo ocupa su lugar ahí desde que yo tengo memoria. Pero con los años, mi madre ha ido reduciendo el stock de esos estantes. Lo hizo para intercalar entre los lomos de los libros fotos de las personas queridas que se le van muriendo. En el resto de su dormitorio hay enormes dibujos en colores de sus nietos. Reina sin rivales la luminosidad y la alegría. Pero en esa bibliotequita del rincón mi madre se semblantea con la muerte a su manera. Quiero decir que ella ya no puede leer estos libros. Su vista no le da para leer ni libros ni nada. Pero igual los considera parte suya, en todo sentido. Cuando regala alguno es porque tiene que hacer lugar para otra foto, lo que significa otro muerto. Lo que hace muy intenso recibir alguno de esos volúmenes cuando ella elige desprenderse de él con un criterio tan particular como el que tuvo para seleccionarlos. Hace poco decidió darme una vieja edición de MC de 1952 de Crónica de mi familia, de Vasco Pratolini, un libro que a mí me partió al medio cuando lo leí por primera vez y sigue dejándome sin aliento cuando vuelvo a leerlo. A ella, en cambio, solo le queda un vago recuerdo de que le gustó y de que fue un regalo, aunque no hay dedicatoria en el ejemplar. Y no agrego una palabra más sobre el tema porque ese regalo data de los tiempos previos a que se casara con mi padre. Pero se ve que era insistente el caballero que se lo regaló, o que la manera de escribir de Pratolini le gustó a mi madre más de lo que recuerda, porque había otro libro de él en esa bibliotequita, uno llamado Diario Sentimental, que fue el primero de Pratolini que yo leí, en casa de mis padres, sentado en el piso, con la espalda apoyada contra aquella bibliotequita y las rodillas en alto para que me funcionaran de atril. Mi madre dice que yo estoy loco, que ella nunca tuvo ni leyó otro libro de Pratolini y que tampoco se acuerda nada de Crónica de mi familia. Así que ahí mismo procedo a contarle la increíble historia de Vasco y su hermano. Le digo que la señora Pratolini murió dando a luz al menor de sus hijos, que el padre estaba en la guerra, que la abuela no podía alimentar a los dos nietos, así que al bebé, que era hermoso y rubio, se lo quedó el mayordomo del patrón, cuya mujer no podía tener hijos. Vasco vio cómo crecía su hermano criado como un niño rico. La abuela y él tenían permiso para ir a visitarlo a la casa grande un domingo al mes, hasta que se escapó a Florencia a rebuscárselas. Ahí aprendió a leer solo, hizo la nocturna, enfermó de tuberculosis, lo mandaron a un sanatorio de montaña, se curó, volvió a Florencia, consiguió trabajo de periodista en la difícil Italia de las camisas negras de Mussolini,
Y una noche, en un bar, reconoció a su hermano, que lo estaba buscando hacía meses. Vasco lo culpaba desde siempre de la muerte de la madre. El hermano, en cambio, veía a Vasco como el único vínculo que le quedaba en este mundo con la madre muerta, y en cierto momento del reencuentro le dice: tú eres el único que puede ayudarme a imaginármela viva. La Segunda Guerra, mientras tanto, ha dejado sin trabajo al mayordomo, y el hermano de Vasco es para entonces tan pobre como Vasco. Por fin son iguales, tan iguales que el hermano enferma igual que Vasco. Pero no estaba acostumbrado a rebuscársela solo y no tuvo la entereza o la suerte de Vasco. Murió jovencito. Era enero de 1945 y toda Italia celebraba el fin de la guerra, mientras Vasco estaba encerrado en un cuarto de pensión con las persianas bajas, tipeando en una máquina prestada, Crónica de mi familia, que está escrita en menos de un año, en carne viva, en forma de monólogo al hermano muerto. Al morir mamá, tú tenías 25 días. Con una tremenda aclaración preliminar al lector. Este libro no es una ficción, es un coloquio del autor con su hermano muerto. El autor trató solo de hallar consuelo. Tiene el remordimiento de haber intuido demasiado tarde la calidad espiritual de su hermano. Estas páginas se ofrecen como una estéril expiación. Por ese libro extraordinario, por el resto de su obra, pero por ese libro en particular, Pratolini estuvo 2 veces a punto de ganar el Nobel a principios de los años 50. Pero entonces el existencialismo francés destronó al neorrealismo italiano del centro de la escena literaria europea, y el rastro de Pratolini empieza a perderse a partir de ese momento. Sus últimos libros ni se tradujeron. Para 1970 ya era un autor olvidado. Las necrológicas que en 1991 anunciaron su muerte tenían todas en común el mismo estupor ante el hecho de que Pratolini hubiese seguido vivo hasta entonces, sin publicar nada desde 1967. Ninguna de esas necrológicas sabía explicar qué le había pasado durante todos esos años. Pero el diario sentimental que se ocupa de los años de primera juventud de Vasco en aquel sanatorio para tuberculosos cuenta que hizo allí un amigo de su edad, con el cual compartía los permisos para caminar por la montaña, preguntándose si la enfermedad les permitiría librarse de la virginidad antes de llevárselos. Un día el director convoca a los 2 jóvenes a su oficina, y ahí nos enteramos de que ambos tienen la misma clase de tuberculosis y de que existe un tratamiento que, si funciona, en menos de un año los curará, y si no funciona, acelerará los síntomas. ¿Cuáles son las probabilidades?, preguntan ellos. 50 y 50, dice el médico. A partir de entonces se produce un vuelco terrible en su amistad, porque los dos han malentendido de la misma manera ese 50 y 50. Creen que si uno muere, el otro se salvará, y no pueden evitar desearle la muerte al otro a partir de ese momento. Desde mis 10 años, mi padre me llevó todos los 31 de diciembre al mediodía a un cóctel en casa de unos italianos muy finos que hacían negocios con él. Cuando mi padre murió, la invitación siguió igual, a casa de mi madre, y ella me pidió que fuese en representación de él. Yo obedecí, estuve copa en mano una larga hora en aquel opulento departamento racionalista del barrio de Recoleta, donde todo olía a fresco y a limpio y a vainilla, y terminé hablando con uno de los ancianos anfitriones, que me contó que había estado a punto de morir de tuberculosis en su adolescencia, que se salvó de milagro y llegó sin nada a la Argentina en 1938. Los años pasaron, yo fui afortunado. Mire a su alrededor. Hemos formado una familia, ¿no le parece?, dijo mi anfitrión.
Yo me sentí incluido en ese plural. La luz que entraba por los ventanales parecía suspendida a su alrededor con el expreso propósito de mantenerlo vivo para siempre. Él agregó: pasé todos estos años creyendo que mi mejor amigo en el sanatorio, un muchacho de mi edad, con mi mismo diagnóstico, había muerto. Pero hace un par de meses recibí una carta de Italia. Era de él. Usted quiere ser escritor. Quizá conozca su nombre. Vasco Pratolini. La carta era muy breve. Vasco decía en ella: uno muere, el otro se cura. ¿Recuerdas? Hemos llegado a ese momento y el afortunado eres tú. Que tengas una buena vida, amigo. Me despido de ti. Sé que mi madre pensó en mi padre cuando terminé de contarle esto. En mi padre y en algunas cosas más, pero no dijo una palabra al respecto. Se limitó a retirar de mis manos el ejemplar de crónica de mi familia que acababa de entregarme y echándose hacia atrás en su sillón con el libro contra su pecho dijo: voy a tener que elegir otro libro para darte. Este creo que me lo voy a quedar.